Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte nuevamente. Quiero darte la bienvenida a este minicurso gratuito que se llama Sexualidad Fracturada. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Angie Maleni Rodríguez, ella es trabajadora social. Ha tenido la oportunidad de trabajar con niños y adolescentes en diferentes espacios. Nos conocemos alrededor de hace más o menos 5 años, pero quiero que sea ella quien te cuente un poquito a qué se dedica y por qué está hoy aquí con nosotros en este espacio. Entonces, ah, Angie, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Gina, hola, es grato para mí tener este espacio. Soy trabajadora social, efectivamente he trabajado en diferentes espacios, con primera infancia, infancia y adolescencia, donde me han dado la oportunidad de conocer la diversidad de comportamientos dentro de sus familias. Cada familia es un mundo totalmente diferente y trabajando con una población bonita en hospitales, en centros infantiles, coordinando estos contratos, estos con niños y niñas, validando y velando por los derechos y deberes de los mismos. Entonces, como profesional me ha dado la oportunidad de creer en el cambio, de creer en una buena crianza, en una crianza sana, brindándole a las familias elementos para que lleven de la mejor manera este tipo de crianza. Como bien sabemos, los tipos de familias han cambiado en el transcurso del tiempo, pero no por eso tenemos que estar cortos en la materia de criar a nuestros hijos. Muchas gracias por la invitación y muy grato estar aquí. Gracias, Tina, por la invitación. Bueno, a nosotros nos gusta mucho que estés hoy acá con nosotros en este espacio. Para los que están viendo esto y no me conocen, aprovecho y también me presento. Mi nombre es Gina, soy psicóloga, soy la fundadora de Psico Infantil Adolescente y en este espacio les comparto contenido sobre crianza, trastornos psicológicos y otros temas relacionados para que aprendamos cada día un poco más sobre infancia, adolescencia desde una mirada psicológica. Si desean entonces aprender de estos temas, los invito entonces a que se suscriban en este canal de YouTube, dando abajo donde dice suscribirse, ¿listo? Sería, muchos dirán, bueno, ¿por qué sexualidad fracturada? Nunca había escuchado ese concepto. Digamos que nosotras estuvimos dándonos cuenta en las últimas semanas que el abuso sexual en niños y adolescentes ha sido una problemática cada día tristemente más común en diferentes lugares, ¿sí? A nivel mundial. Básicamente porque ahí hay una fractura tanto a nivel interno como a nivel externo que iremos viendo en estos capítulos. No respeta ningún tipo de condición social, condición económica, condición educativa, entre otras. Digamos que puede suceder en cualquier tipo de familia, como hace un momento Maleni nos contó. En muchos hogares y otros espacios existe mucha desinformación alrededor de este tema, ¿sí? En ocasiones eso aumenta el riesgo de que haya nuevos casos de abuso sexual. Entonces, este es un minicurso totalmente gratuito en el que durante 7 capítulos vamos a estar hablando de abuso sexual. Contenido 100% educativo, ¿sí? Porque quiero hacer énfasis en eso, porque digamos que el objetivo es que nos eduquemos en los aspectos generales del abuso sexual, aprender a identificar y prevenir este tipo de problemáticas en niños y adolescentes y promover, digamos, mejores tipos de crianza, mejores, digamos, manejos en otro tipo de espacios, desde dos miradas. La mirada de nuestra invitada, que es una mirada más social, y desde nuestra mirada, que es una mirada mucho más psicológica. Sí, digamos que la idea es abordar las dos caras de la moneda que son muy importantes en esta situación. Entonces, si sabes de papás, mamás, otros familiares que tengan niños y adolescentes, compárteles este contenido. Estoy segura que te lo van a agradecer. En este capítulo 1 vamos a hablar entonces de mitos versus realidades. Ciertos mitos o ciertas creencias erróneas y ciertas realidades que hay alrededor del abuso sexual. Hace unos días
yo hice una encuesta, bueno, más bien que una encuesta, una pregunta abierta en las redes sociales de psicoinfantil adolescente, preguntándoles un poco cuáles eran los mitos o las creencias que tenía alrededor del abuso sexual. Me llamó la atención que, digamos que hubo diferentes tipos de comentarios, pero básicamente algunos de la misma desinformación comenzaron a asumir que la persona que hizo la pregunta, que en este caso era yo, era un abusador sexual. ¿Y por qué, digamos, quiero hacer énfasis en eso? Porque eso demuestra que el mismo temor que se le tiene a esta problemática hace que ni siquiera nos eduquemos en el tema y eso aumenta más el riesgo para esos niños, para esos adolescentes. Es educarnos de fuentes confiables que en realidad, digamos, nos brinden educación de ciertas pautas relacionadas al abuso sexual para identificarlo, para prevenirlo, si ya ha sucedido, cómo podemos, digamos, manejarlo con ese niño, con ese adolescente. Entonces, vamos a tocar algunos mitos que nos dijeron ahí. Uno de ellos que a mí me llamó la atención, si no estoy mal, creo que fue uno de los más votados, era que el niño o la niña lo provocó sexualmente, se lo buscó por andar vestido así, pues entonces digamos que ahí que es importante. Primero, ese mito es falso, porque un niño, un adolescente, está en proceso de desarrollo, ¿sí? Significa que no hay la madurez cerebral suficiente para tomar cierto tipo de decisiones que son racionales, ni mucho menos tratar de provocar a una persona o manipularla, ¿sí? Todavía no hay ese nivel de desarrollo. Eso se puede esperar de un adulto, pero no se puede esperar ni de un niño ni de un adolescente, ¿sí? El niño, el adolescente está en proceso de desarrollar esa confianza, esas habilidades sociales, esos valores. Entonces, digamos que me gustaría ahí preguntarle a nuestra trabajadora social invitada hoy, cuéntanos, Angie, ¿tú qué opinas de ese mito? ¿Ya lo habías escuchado? Claro que sí, esto es muy común en los adolescentes. Y aquí voy al tipo de vestuario que utilizan las niñas, los adolescentes. Ella me provocó, ella se lo buscó. Mm. Entonces, como esto, más allá de tener que tomar decisiones, es ver cuál es la cara, o sea, socialmente, hasta qué punto estoy mirando de que estoy provocando a la otra persona. También tenemos que decir, no, no quiero, pero son comentarios machistas que nos llevan también a escuchar un acto violento. Entonces, cualquier niño, niña o adolescente tiene la libertad de vestir, como decir. Bueno, el segundo mito que quiero compartirles el día de hoy es que decían algo así como que si se lo cuentas a papá o a mamá, uno de ellos puede ir a la cárcel, ¿sí? También es falso, pero aquí quiero hacer énfasis en algo muy especial y es que dentro del abuso sexual, si digamos que hay diferentes personas que asumen que se dan diferentes fases o etapas. Una de esas fases la llaman el secreto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque básicamente, digamos, es bueno que sepas que ese abusador sexual tiende a obligar a ese menor de edad a ocultar ese secreto usando amenazas. Si le cuentas a tus papás, les voy a hacer algo, te van a ir a la cárcel, les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, ¿sí? Y eso hace que ese niño o ese adolescente se aísle, sienta culpa, cierta vergüenza, pero digamos, es bueno hacer énfasis en que usan el secreto para tener controlado a ese menor de edad. Esa persona tiene una posición de poder superior a ese menor de edad. ¿Listo? Entonces, Angie, cuéntanos tú qué opinas de ese mito. Es más común, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso también va relacionado a pautas de crianza, donde el niño, la niña o el adolescente teme de contarle a sus padres lo que está sucediendo, ¿cierto? Realmente es importante mirar cuáles son las causas de que mi hijo o mi hija está ocultando esta situación. Tenemos que partir de que las familias o estos eventos son normalizados. Entonces hay que tener cuidado también la manipulación con los regalitos. Puede llegar un primo o alguien externo de la familia a manipular con detalles, con regalos, donde dice, no, mira, te doy esto, pero guárdame el secreto.
normalizando una situación que no está bien. Vamos con el tercer mito. Las niñas son víctimas de abuso, y oigan esto, y a los niños se les hace hombres, ¿sí? Obviamente ese también es falso, digamos que es bueno tener en cuenta y aquí es bueno, digamos, tirar este mito que me pareció muy fuerte, es que en el abuso sexual las secuelas que hay, tanto físicas, tanto psicológicas como sociales y de otro tipo, son igual de nocivas tanto en infancia y adolescencia, igual independientemente del género, ¿sí? Esto no es que va a afectar más a las niñas por ser niñas y menos a los niños porque se están volviendo hombrecitos, no. Como hablaba hace un momento Angie, eso es una visión machista, ¿sí? Digamos que hay ciertas posturas de crianza que afirman cosas como que hay cosas de mujeres, cosas de hombres. Aquí no, digamos que si en nada aplican esto sí menos, ¿sí? Porque ¿será que si yo le pregunto a un niño que fue víctima de abuso sexual, me va a decir que no, que eso lo ayudó a ser más hombre? En cambio la niña sí me va a decir que fue duro para ella. No, saquémonos eso de la cabeza porque en realidad ahí es que comenzamos a justificar a ese abusador sexual en lugar de ponernos del lado de ese niño, de ese adolescente. ¿Tú quisieras agregar algo? Hay que saberlo manejar, no porque es niño entonces merece la fuerza, no porque es niño entonces merece lo peor. No, es falso y ahí vamos haciendo como importante el tema. Entonces, bueno, miremos el siguiente mito. Debe tener relaciones con el sexo opuesto para que pruebe si le gusta o no antes de decir que es homosexual, ¿sí? Digamos que aquí hay un mito doblemente falso. Primero, es bueno aclarar que a la hora de la verdad, dependiendo de la etapa del desarrollo, en que esté un niño, en que esté un adolescente, llega a un punto en que va a decidir su orientación sexual solo, ¿sí? Independientemente de lo que papá quiera, lo que mamá quiera, no hay que discriminar al hijo, a la hija en casa si tiene ese tipo de orientaciones. Asumamos que yo tengo un hijo que tiene una orientación homosexual, es un niño, pongámosle 7 años. Hay una persona, un adulto que digamos, lo use, una adulta, digamos, lo use sexualmente, eso va a hacer que a él le comiencen a gustar las niñas, no. Pero hacer este tipo de cosas va a generar un trauma, ¿sí? Va a generar ciertas heridas emocionales. Por ejemplo, que ese niño, que ese adolescente tenga miedo a confiar, porque seguramente este tipo de cosas lo piensan personas cercanas que quieren que ese menor de edad no sea homosexual y tratan de cierta forma, como dicen algunos, de hacer que retome el camino y a la hora de la verdad, ¿cómo se va a sentir? No, esa persona que yo tanto quería me traicionó. ¿Será que va a poder confiar luego en alguien más? Pilas con eso porque le provocamos heridas emocionales que si son especialmente en infancia, luego van a ser mucho más difíciles de sanar y más si es un familiar cercano. Entonces, Angie, cuéntanos tú qué opinas de ese mito. Vamos a hablar de un acto intrafamiliar donde el abusador está dentro del hogar, ¿no? Entonces, aquí empezamos como a justificar el tema de que no, estaba inconsciente, no sabía lo que estaba haciendo. No hay que normalizar las situaciones y menos un abuso sexual. Ojo, nuestros hijos hablan con sus conductas, entonces es importante escuchar. Más allá de lo que sienten, dejarlos expresar. La orientación sexual efectivamente es construida a través de la vida. Los padres, cuando bloquean estas situaciones, van más allá de conocer a nuestros hijos. Y es un ejercicio muy didáctico, muy sistemático, en el que yo me siento a revisar cuáles son esos puntos de crianza. Porque Bueno, el siguiente dicen que la familia exagera al denunciar, ¿sí? Obviamente también este es falso, pero digamos aquí quiero hacer énfasis en dos cosas, y es que cuando se conoce un caso de abuso sexual en un niño, en un adolescente en casa, primero, lo que ahorita Angie nos decía, hay que creerle. Cuando lo dice es porque algo está pasando. Segundo, digamos que hay que llevar a cabo un manejo integral.
¿sí? Por eso es que este minicurso lo estamos haciendo con esta invitada. Entre más pronto se haga, digamos, una denuncia es mejor. ¿Por qué? Porque va a ser un impacto más positivo en la vida del menor. Digamos que no es solo que ese niño, ese adolescente sufre esa situación, sino por cuánto tiempo la sufre. ¿Sí? Y se los digo yo que hace unos años, en un trabajo, conocí una adolescente que la mamá, cuando estaba ahí sentada con él en consulta conmigo, en ese momento la mamá se enteró que había sido abusado sexualmente durante toda su infancia. La mamá no había sabido nada antes. Entonces, qué importante es que yo como niño, yo como adolescente sienta confianza de decirle las cosas a mis papás, que me crean. Porque si algo me está lastimando, yo no voy a mentirles. ¿Sí? No hay nada más puro y más inocente que lo que nos dicen esos hijos. Entonces, Angie, cuéntanos tú qué opinas de ese mito. El tema de denunciar ante las autoridades competentes nos genera pánico. Una, en que la sociedad, hablo de vecinos, conocidos, familiares, se enteren del evento ocurrido. Y eso nos genera temor. Pero tengamos presente que cuando denunciamos a tiempo, tenemos una medida de protección y podemos dar el pare a estas situaciones para que esto no se vuelva repetitivo. Entonces, la invitación es que se lleve a cabo, de que no nos dé pena, de que es algo que tenemos que hacer, es nuestra obligación como padres de familia, cuidadores o familiares de una persona que está pasando por eso. Entonces, uno de ellos era lo que dicen los niños y niñas, hacen parte de la imaginación y fantasía. Lo irreal para el niño puede ser una película de ficción. Lo irreal para el niño es construido por lo que ve, por lo que está experimentando. Entonces hay que ir más allá de las conductas del niño. Lo está contando con miedo, lo está contando con pánico, lo está contando con felicidad, lo está contando de qué manera. Entonces yo creería que esta parte de imaginación y fantasía, cuando estamos hablando de un abuso sexual, hay que tomarlo en serio. No es una fantasía, no es imaginación. Un niño no tiene la capacidad de crear eventos sexuales. Ahí me gustaría, digamos, hacer un comentario, y es que es bueno que los papás, los mamás que nos están viendo en este momento sepan que los niños, digamos, es bueno que tengan en cuenta que cuando están en primera infancia, más o menos 6 años o menos, además, digamos que la imaginación y la fantasía, digamos, está ahí presente. Es importante que sepan que los niños a esa edad tienden a recrear a través del juego todas las situaciones que viven de forma directa o indirecta. ¿Sí? La muerte de un ser querido, un abuso sexual, que le haya ido mal en el colegio. ¿Sí? Entonces, importante, entremos a revisar qué tipo de situaciones recrea ese, ese niño pequeño en esos juegos, porque ahí tenemos información que vale oro. Sí hace uso de su imaginación, pero también hace uso de las situaciones que le han pasado a diario, buenas o malas. Digamos, niños mayores de esa edad, digamos que la parte de imaginación baja un poco, pero también es bueno que sepan que podrían aparecer algo que llaman regresiones, y es que comienza, por ejemplo, si ya había dejado de mojar la cama, comienza a mojar la cama. Si ya dormía bien de corrido, es decir, las horas completas, comienza a tener pesadillas. Podría volverse agresivo y muchas otras cosas. ¿Hay algún otro mito que nos quieras compartir? Otro mito que me llamó mucho la atención es esa experiencia en su vida adulta lo puede convertir en gay o lesbiana. Y esto estoy hablando ya cuando está en el momento, es un mito que puede ser complejo. No necesariamente el que es abusado se va a volver gay o lesbiana. Preguntaría, si generó tanto temor, tanto dolor y tanto trauma, ¿por qué nos lleva a esa situación, esa orientación, cierto? Entonces es un tema muy interesante, donde creo yo que es muy importante que se hable estos temas. Una vez que sepamos el evento, hay que intervenir. Para eso existimos nosotros, los profesionales de las ciencias sociales y humanas, donde tenemos que mirar cuál es su red de apoyo,
a nivel individual, familiar, cuáles son esas herramientas que tiene un ser humano más un niño para que afronte esta situación y la pueda superar. Con este mito no queremos decir que tener una orientación homosexual sea algo malo, ¿sí? Digamos que es bueno aclarar eso. Por ejemplo, si esto sucede en la adolescencia que está formando tu personalidad, perfectamente puede cogerle un fastidio extremo, por decirlo de alguna manera, a las personas de, llámese, o del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿sí? Y precisamente porque alrededor de esa situación hay, digamos, no solo, digamos, en la parte física, sino en la parte emocional, hay muchas heridas, ¿sí? Algunas sanan rápido, otras se demoran más en sanar, algunas no sanan, ¿sí? Importante que recordemos que justamente para estos meses, muchas personas a nivel mundial han comenzado a contar casos de su infancia que fueron víctimas de abuso sexual, que se demoraron hasta ser adultos, que no fue sencillo. Algunos, digamos, tienen otro tipo de orientaciones por esa situación, posiblemente, otros no, pero igual a ambos, digamos, les generó un trauma. El abuso sexual es una orientación sexual y no una desviación errónea. Es un mito, es falso. Considero que no es una orientación sexual. Tenemos que describir las conductas del abusador sexual, ¿cierto? Estas conductas asociadas llaman mucho la atención este mito porque realmente es dejarles claro que no es una orientación sexual, no es mi deseo, esto no es normal que una persona abuse de mí, no es normal. Es importante como delimitar hasta qué punto los adultos o los adolescentes que abusan de otros niños y niñas tienen conductas que no son normales. Entonces, el siguiente nos decía que el alcohol y las drogas fueron los que motivaron que el agresor abusaran de niños, niños y adolescentes. Como bien sabemos, en una sociedad donde justificamos, donde damos excusas por todo, y a mí me parece que es erróneo, esto efectivamente es falso. La persona que toma alcohol o consume sustancias sabe hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Entonces, eso que de pronto lleven a cabo este abuso sexual y digan, no, es que yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo, yo no sabía, a mí se me perdió la memoria en ese momento, no sé, y llega el tema del arrepentimiento, ¿verdad? Pero hasta qué punto esta excusa se vuelve tan repetitiva. El núcleo familiar, papá, padrastro, primos, hermanos, tíos, donde pueden consumir alcohol, pero hasta qué punto dejo a mis niños, a mis hijos o a mis hijas con estas personas. Porque puede ser normal, pero hay que mirar la trascendencia de ello. Pues digamos, es importante tener en cuenta pues lo que tú dices, que en realidad, digamos, el hecho de que tengan una conducta de consumo o tengan una adicción, digamos, llámese a los juegos de azar, a otro tipo de cosas, no significa que eso sea una justificación para que puedan hacer eso, o para que tengan, digamos, luz verde, como dicen en algunos lugares. No, ¿sí? Justamente, más o menos hace, no sé, como 6, 8 meses, sonó mucho un caso de, no recuerdo el nombre, pero digamos, una persona, digamos, comenzó a estudiar un lugar donde le llamaba la atención porque habían muchas niñas sin sus padres. Pero en ese momento, digamos, vale aclarar que no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia, ¿no? Lo que significa premeditación, estaba planeando todo, ¿no? Cuando encontró una niña que le llamó la atención, una niña de 6 años, comenzó a estudiar cómo se movía diariamente esa niña, a qué hora salía a la casa, a qué horas entraba, en fin, todos los detalles que se puedan imaginar. Y hasta qué horas iba a comprar cosas, digamos, del mandado de la casa. Ese señor, o ese hombre, porque no hay otra forma de, digamos, de llamarlo, se la llevó un día, no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia. Hubo un abuso sexual, asesinó a esa niña, después consumió sustancias psicoactivas de todo tipo que se puedan imaginar, droga, marihuana, cocaína, en fin.
alcohol, pero digamos no por culpa. Aquí es bueno aclarar que no, digamos, no es que consuman por culpa, porque este tipo de personas no sienten culpa, disfrutan del dolor. Eso les genera un placer patológico, porque no hay otra forma de llamarlo, enfermizo, ¿sí? Entonces, demuestra que en realidad planean todo, ¿sí? Hasta el hecho de en ocasiones consumir para escudarse luego en eso. ¿Y cuántas personas en diferentes países, reflexionen ustedes, no han visto en televisión que están, digamos, siendo juzgados por un abuso sexual y simplemente dicen o estaba bajo el efecto de X sustancia o yo no sé qué pasó, escuché voces, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que con eso les pueden tal vez reducir la pena o en lugar de mandarlos a una cárcel, mandarlos a un hospital mental o un hospital psiquiátrico, como lo llaman en algunos lugares. Importante que tengamos eso en cuenta porque bueno, no hay ninguna justificación, ni esta ni ninguna, que se le haga daño a un niño o a un adolescente. Bueno, El último mito que me llamó mucho la atención, muy interesante, dice, un familiar tiene que iniciarlo sexualmente para que estén preparados. Esto es falso, esto es falso netamente, y yo, como, además que es un delito, yo como padre de familia, saber que un familiar o alguien externo está abusando de mi hijo o de mi hija con consentimiento, estoy cubriendo un delito. Tengamos presente que somos la red primaria, papá, mamá, es la red de apoyo en la crianza del menor. Vuelvo e insisto con el tema de normalizar una situación de esta. Y es que dice, bueno, si tiene relaciones con la prima, con el tío, es normal, porque eso va a generar madurez. Es falso. Nosotros no tenemos que apresurar la sexualidad de nuestros niños y niñas. Son mitos en realidad. Esto es falso y es muy importante informarnos. Nadie nos ha aprendido el tema de abuso sexual en pleno siglo XXI. Ha cogido fuerza. Ya no tenemos por qué quedarnos callados. solo les voy a decir dos palabras. Prostitución infantil, ¿sí? Han existido casos de papás, incluso de tíos y de abuelos, que por obligar a ese menor de edad, llámese niño o adolescente, a llevar a cabo conductas sexuales que no son propias de la edad, a veces incluso los padres cobrando, terminan en la cárcel. Y entonces, eso es un delito. Y te dejo entonces mis canales de contacto en YouTube, Facebook e Instagram para que sigamos aprendiendo juntos de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica.